Aquí es donde sucede la magia. Aquí sucede la magia, aquí salen cosas, se van a venir cositas, como dice Jorge. Buenos días, oye, agradecerte la visita. No, yo estoy encantado porque yo soy fiel seguidor de vuestro podcast y llevo 1 año y pico esperando este momento. O sea que vengo encantado. ¿Pero cómo te han hecho esperar 1 año? Eso digo yo. Y dije, pero todo el mundo esperaba que en la primera citación estuviera Pablo Aragüez. En la primera no, pero igual la segunda. La segunda por ver si funcionaba o no. Y de la primera. A la hora del vermú ya ideal. Pues nada, te ha tocado madrugón, no pasa nada. Bueno, no nos va a dar tiempo de hablar de todo lo que has hecho porque tú con 18 años ya habías hecho más que lo que habíamos hecho entre todos juntos en el audiovisual aragonés. Sí, pero bueno, a veces no es la cantidad sino la calidad, ¿no? Bueno, alguna cosica maja hay, ¿eh? Ojo. Naciste en el 82, sí. El año del Naranjito y unas cuantas cosas más, y Fanny Alexander y unas cuantas cosas más. Eso yo creo igual viene por ahí que te marcó, porque tú en uno de tus primeros cumpleaños ya recibes algún regalo relacionado con el cine. No, el momento que sí que me di cuenta que alguien hacía películas fue fue el año que se estrenó Abyss, la película de James Cameron, porque yo había visto muy poco espacio de tiempo en casa de mi vecino, en VHS, Terminator, Aliens, y entonces estrenó Abyss. Y yo me fijé en un anuncio en el periódico y digo, pues este tío es el que sale, o sea, este nombre, James Cameron, digo, salen las 3 pelis. Y yo les dije a mis padres, pues, o sea, por mi cumpleaños, yo quiero ir a ver. Quiero eso. ¿No? Y entonces ahí fue cuando me di cuenta que alguien hacía las pelis. Y fue, coño, pues si este tío hace las pelis, yo quiero hacer pelis. O sea. ¿Cuántos? Bueno, 6 o 7 años tenías cuando pasó eso. Unos 8, una cosa así. Sí, ¿no? Sí. O sea, que ya te fijabas en el nombre de los directores. Sí, porque, bueno, en mi casa siempre se ha visto mucho cine. Mis padres siempre han sido muy cinéfilos y hemos visto mucho cine. O sea, todas las noches hemos visto una peli, siempre, ¿no? Y, o sea, yo recuerdo ser bien pequeño. Y lo que pasaba antes, ¿no? Que veíamos pelis que no eran adecuadas para nuestra edad, porque yo recuerdo ser bien pequeño, no había nacido mi hermana, o sea que yo tendría 6, 7 años. Sí. Y me acuerdo que mi madre me puso La hija de Ryan, me puso Psicosis, me puso El verano del 42, o sea, me acuerdo perfectamente de eso. Y mi padre, pues me acuerdo de... Pues eso, desde 2001 a Los 7 samuráis, o sea, me acuerdo de eso, ¿no? Entonces, y Casablanca, o sea, de todo, ¿no? Y entonces recuerdo mucho desde pequeño que era una cosa muy normal ver películas y luego en casa, sobre todo mi padre siempre ha sido un ávido lector, ha habido muchísimos libros y durante unos años mi padre publicó varios libros y eso me coincide a mí esa edad, los 7, 8. Entonces yo me ponía en la mesa donde él escribía, me ponía enfrente a imitarle. Sí. Me ponía yo a escribir libros, ¿no? Él escribía libros de verdad, yo escribía pues como cómics de Batman o algo así, ¿no? Y yo luego los pegaba y como que los editaba y demás, ¿no? Y eso fue ahí como el tema de escribir fue como lo que me abrió los ojos, porque fue el tema de contar historias realmente. Claro, eso te iba a decir, o sea, realmente lo que partes queriendo contar historias, que por otro lado es lo suyo cuando luego te dedicas al audiovisual, pero también tenías alguna cámara por casa para poder hacer alguna cosa. Sí que es verdad que mi abuelo materno, que era panadero, que era el panadero de la Madalena, era aficionado a muchas cosas, entre ellos a la fotografía. Y él revelaba fotografías, las fotografías que hacía, reconstruía cámaras de fotos, y entonces mi bisabuelo, o sea, su suegro, pues se juntaron varios panaderos y por la razón que fuera, decidieron, yo creo que era por pegarse una parranda bien buena, se fueron todos a Japón, en el año, no sé, 68, 69. Se fueron a Japón a ver qué encontraban ahí para hacer pan. Yo creo que fue una excusa para irse de parranda. O sea, pero la cosa es que trajo así pues regalos y tal, y a mi abuelo le trajo una cámara Super 8. Qué bueno. Y entonces esa cámara Super 8, yo con 12, 13 más o menos, la redescubrí, porque yo sabía que estaba, habíamos visto los rollos de Super 8 en casa y tal, pero yo ahí la redescubrí y lo que empecé es, la cámara estaba estropeada y no podía grabar,
pero sí que todo el material que había lo podía montar, porque teníamos también como una pequeña moviola. Empalmadoras, moviola, Sí, etcétera. y entonces yo empecé con eso. Yo empecé como a Qué bueno. remontar los vídeos que había de que mis padres habían grabado y que O sea, mi te abuelo había estrenas grabado. como editor con 12 años. Sí, No, claro, sí, cuando bueno, decimos que con 18 así. 13, una cosa así, es una cosa Bueno, así. bueno, si son 13 ya es 13, otra 14 cosa. por ahí. Ahí ya cambia. Pero sí. Y entonces sí que es verdad que hacía eso. Y luego, por otro lado, sí que yo escribía, no tenía ni idea de cómo se escribía un guión, pero sí que intuía por dónde iban los tiros. Sí. Y entonces yo escribía más o menos algo, se lo daba a mis colegas, a mis vecinos, y ellos lo iban leyendo. Y yo, como no podía grabar, o sea, no podía rodar con la cámara, pero sí que podía encuadrar. Y entonces yo iba encuadrando, digamos, los ensayos, por decirlo así, iba apuntándome. Sin guardarlo. En esta frase la cámara aquí. Luego me subía encima, yo qué sé, estábamos en los sofás, me subía encima del sofá y hacía un cenital sin saber lo que era un cenital. Y entonces ponía plano desde arriba. ¿No? Y entonces me iba apuntando eso para el momento que eso lo pudiera grabar. Pero eso es buenísimo. Y eso pues tendríamos esa edad. O sea, es una inversión de futuro. Conciencia total. De mayorar esto. No, bueno, mira, o sea, trabajo de campo, bueno. Pero sí que acabas teniendo una cámara de las de 8 milímetros, ¿no? Eran de las que había. Era de... O sea, pero no de Super 8 ni de 8 milímetros de películas, sino de estas de 8 de Sony. Vídeo 8. Eso, vídeo 8, eso es. Eso ya tendría yo, pues sí, 13, 14. Yo era malísimo en matemáticas, pero malísimo, o sea, siempre suspendía. Y lo sigo siendo. Pero en el último curso, o sea, mi padre me dijo, venga, si lo apruebas, te regalo lo que quieras. Y yo pues quiero una cámara. Mi padre dijo, joder. Ya estamos. Que lo parió. Y me dijo, vale, pero también para grabar las vacaciones, no solo para... Y le dije, vale, pero no se grabó una vacación ni media. Yo desde que entró esa cámara en el verano del 96 en casa, no paró de grabar. Al principio pues grabas por intuición chorradas con tus colegas, pero yo tenía claro que quería hacer películas con eso. O sea, era así de inepto, pero era, voy a hacer películas con esto. Y sí que es verdad que ese verano yo estaba fascinado por las pelis tipo Mad Max y estas cosas así, y entonces pues se me ocurrió pues vestir con andrajos a todos mis colegas y entonces ahí pues en verano en los alrededores de Montañana, que los campos pues cuando están sobre todo en barbecho y tal, pues pueden pasar por un desierto en la mente de alguien de esa edad, entonces pues rodábamos pues no sé, mutilaciones de manos, comprábamos sangre y ketchup y cosas así, mutilaciones de pies, y entonces pues era una excusa, claro, para atraer a todos los coleguillas de alrededor para hacer algo divertido, pero para mí era, vale, os tengo aquí haciendo esto, pero esto luego va a ser una peli, ¿no? Sí, o sea, era un poco eso. Sí, bueno, ¿utilizaste algo del material previo de las anotaciones de plano desde arriba? Yo creo que no, porque eran como cosas diferentes. Sí. Yo creo que a esa edad vas cambiando de idea de un día para otro. Claro. Tú con tu hermano empiezas a hacer cosas, o sea, tu hermano lo, y en esa época, lo utilizas en la productora. Claro, sí. Al principio es que éramos los hermanos West, ¿no? O sea, los hermanos de la West, pues los hermanos West. Qué bueno. Y entonces hacíamos en casa, o sea, totalmente... O sea, no salir de casa, pero era muy divertido porque solo éramos los dos. Entonces, los dos teníamos que hacer de técnicos y los dos teníamos que hacer de actores. Entonces, por ejemplo, pues claro, y eran todo, esos años, pues yo había visto, pues, Reservoir Dogs, Pulp Fiction, eran todo, pues, copias baratas y horribles de eso. Claro. Y entonces, y mucho cine negro que veía yo entonces también. Y yo tenía 14 y mi hermano tendría, pues, 7 años, una cosa así. Entonces, pues, pues le robamos ropa a mi padre, gorras americanas, con algodón fabricamos bigotes, cosas así, y luego pues con pistolas de mentira. Mi abuelo tenía un mechero que era una pistola, entonces cuando le apretas el gatillo salía como una chispa, entonces eso era la pistola con la que nos disparábamos. Y entonces pues por ejemplo, pues claro, estábamos los dos en plano, y entonces uno mataba al otro, salía de plano, se escurría por debajo del trípode y cortaba, ¿no? Cosas de esas así, o sea, ese era nuestro método. Qué bueno. Porque no teníamos aún, o sea, no tenía manera de montar las cosas, no entendía, aún no había, o sea, no tenía físicamente nada con que montar. Claro, era más complicado con el avance tecnológico, era más complicado tu avance que el previo, que era montar Super 8 milímetros. Claro, entonces montabas con la cámara. Luego ya sí que hubo un momento
que a mi vecina le pedí el vídeo y entonces juntando 2 VHS ya entonces sí que podías montar la cinta VHS que ya perdías, ¿no? Del vídeo. Pero ya sí, eso fue como ahí, fue el momento de empezar como a pegar planos, ya no solamente en cámara, decir, ¿cómo hago para cortar y que no haya un espacio ahí en negro? Claro. Ya hacéis un proyecto que ya le ponéis nombre, quiero decir, os pegáis un año entero haciendo un mediometraje, ¿no? Este ya es tarde, que es eso que empezamos en ese verano y estuvimos pues inconscientemente todo el año. Un año entero. Pues liando a todo el mundo, a mi padre lo lié, mi padre llevaba barba cuando empezamos a rodarlo y se tuvo que dejar la barba todo el año para que tuviera récord. Y al final, el verano siguiente era en plan de, por Dios, dejaba afeitarme. Por favor, que acabe esto ya, ¿no? Sí, hombre, yo me acuerdo, eso pasó, por ejemplo, en la estrategia del Caracol de Cabrera, era, ¿no? El director, que se quedaron sin presupuesto, la pararon y volvieron a cogerla con año y pico después, o 2 años. Y entonces hay planos y contraplanos en lo que dices, vuelve el plano al otro y es un señor que tiene 2 años más. Sí. Avanza el tiempo. Y a nosotros nos pasaba eso que realmente eran siempre mis 4 amigos... mis 4 amigos, mi prima, o sea, todos los colegas que podían venir alrededor y claro, repetían papeles, entonces en muchos eran, pues en uno le poníamos un parche, en otro le tapamos la cara como podíamos, en otro le poníamos un gorro, o sea, éramos siempre los mismos, ¿no? Tienes un cortometraje después, que es La cima del mundo. ¿Sigue siendo el mismo equipo creativo? Sí, bueno, todos esos cortos del principio realmente yo creo que... por cierto, perdón, ¿los conservas? Sí, ¿Y los has vuelto a ver? Están... Claro, esos cortos, al rodarse en Vídeo 8, luego, yo un par de años después, cuando ya hubo un cambio como significativo de esos primeros cortos, que eran colegas que engañaba de alguna manera para el rato que en vez de jugar al baloncesto, pues hacías un corto. Sí. Pues hubo un cambio significativo un par de años después. Que fue cuando empezaron a venir, porque yo empecé a hacer teatro, gente que sí que le interesaba hacer cortos. Y entonces yo ahí sí que pude dar un paso y sí que ya me compré una mesa de montaje, vamos, muy normalita, y una tituladora. Y entonces con eso ya empecé a montar lo que estaba haciendo entonces y sí que recuperaste lo anterior y sí que lo pude montar. Entonces sí que hay copias en VHS y eso sí que lo digitalicé hace unos años y está ahí, pero está bajo candado porque eso... Vamos, no queremos que se vean nuestros primeros trabajos. No, o sea, sí, pero que pasen unos años y entonces ya será vintage y entonces ya tendrá gracia, ¿sabes? Lo vendrás con el pack de DVDs que ya no existirán dentro de unos años. Claro, muy bien. Claro, estamos diciendo que todo esto realmente es en tu primera etapa escolar. O sea, cuando decimos que tú has hecho muchas cosas, es que todo esto... Acabando el cole, realmente. Acabando el cole. Después estás en Montañana, ya hemos dicho, estás viviendo en Montañana. ¿Y dónde vas a estudiar? ¿A la laboral? El primer año de instituto lo hago en la laboral. Y lo guay de la laboral es que tenía este teatro inmenso de la laboral, con los camerinos, todo el vestuario, y entonces... Yo desde pequeño, en el cole, siempre que te ponían como el papel para ¿qué actividades extraescolares querrías que hubiera el año que viene? Pues yo ponía siempre cine y de segunda teatro. Ningún año me hicieron caso y no sé si hubiera apuntado a alguien. Pero cuando entré en el instituto sí que había extraescolar de teatro y yo flipaba, de cabeza. O sea, yo ahí. Y entonces lo bueno es que ahí conocí... Bueno, el profesor era Luis Bazán y pues era maravilloso. Y luego conocí a 2 o 3 personas, Félix Alcántara, que era un año más mayor que yo, pero que empezó a escribir guiones conmigo, Ana María Domínguez, que empezó a actuar mis cortos también. Y entonces conocí así a 2 o 3 personas que ya les interesaba el tema de... Ya no era solamente ir a hacer las gracias. Sí. Ya les apetecía actuar. Vamos a ver qué pasa con esto. Sí. Y entonces, pues ya se lo tomaban de otra manera. Y entonces ya ahí sí que yo noté un cambio de que bueno, pues me pasaba al principio, que es que cuando ya es tarde y todo esto en el 96, es que yo a veces quedamos el domingo a las 10 y estaba yo solo. O sea, y me vivía unos cabreos tremendos porque, claro, o sea, no venían porque que no me apetecía ir y entonces no se rodaba ese día, ¿sabes? Claro. Y entonces aquí ya sí que había una cosa de este día se queda y este día venían, ¿no? Y eso fue como wow. O sea, sí, esto ya va en serio. Sí. Ay, muy bien. ¿Has conservado relación con los del principio, ¿no? Sí. A ver, siempre pues la vida te va llevando por aquí y por allá, ¿no? Claro. Y algunos pues ya no viven en Zaragoza o lo que sea, pero sí, claro, sí. Hay un trabajo ya que ese
insistiendo en las edades que tenías, que andabas por los 16 años, que ya lo llevas a Fuentes de Ebro. Fuentes fue como un punto de giro importante, porque yo recuerdo, mi amigo Álvaro Arrué, que es amigo mío Sí. desde los 4 años, que hemos tenido una empresa juntos, hemos escrito mogollón de guiones juntos, hemos hecho mogollón de cortos juntos, y otro amigo que vino a estudiar conmigo a Madrid la carrera, que se llama Dani Villa, estábamos en la Ibercaja esta del Actur, Sí. haciendo un curso de cine. Sí. Un curso que, vamos, que nos ponían pelis y nos enseñaron un poco a analizarlas. Sí, más de lenguaje que de sí, técnica, ¿no? Exacto. Y entonces nos dijo el profesor, os dejo unos folletos que nos han dejado aquí en Ibercaja de un festival de cine que van a hacer de cortos. Y entonces, claro, fue abrir el tríptico este y ver que tú podías hacer un corto y mandarlo ahí. Y fue decirles, chicos, tenemos que hacer eso era primavera, pues este verano vamos a hacer un corto, se puede presentar hasta, no sé, hasta octubre, hasta cuando fuera, Sí. y lo mandamos. Y entonces, pues eso es lo que hicimos, esa fue la misión de ese verano. Escribimos un guión, Félix y yo, Un parque con vistas. Un parque con vistas, y luego todos los de alrededor, pues Ana María, Álvaro, yo mismo, mi hermano y un montón de gente más, pues actuamos en ese corto. Claro. Y entonces lo mandamos a Fuentes. Y fue, claro, o sea, yo recuerdo con 16 años llegar al cine de Fuentes y claro, no conocía a nadie. Y me acuerdo conocer a José Antonio Aguilar. Sí. Y que me vio más perdido que un... ¿sabes? Diciendo, este chaval, ¿dónde va? Bueno, él tampoco llevaba una... Entonces él estaba empezando también, Sí, digamos. sí, claro, pero, bueno, por empezar pero el claro, festival. yo fui con mis padres y me vio Claro, como diciendo, claro. "Joder, este crío". Y me dijo, mira, pues mañana van a estar aquí un par de cineastas, me dice, que van a hacer como un casting para recrear unas escenas de Titanic y de no me acuerdo cuál era otra peli. Y entonces dije, pues yo quiero ir. Y entonces se lo dije a estos dos colegas que habían hecho los cortos conmigo, que querían ser actores, y les dije, vosotros presentaos al casting, yo me presento también, pero yo les diré que yo no quiero actuar, que yo lo que quiero es que me dejen estar en el rodaje y un poco, pues yo qué sé, echar una mano. Claro. Y entonces ese día fuimos ahí y en el casting lo estaban haciendo Jorge Blas, Fernando Torres y José Pastor. Esos eran los que hacían. Hostia, qué Y entonces, claro, yo los conocía ahí. Y claro, claro, pasaron los dos colegas, hicieron el casting, luego yo me senté, me dijeron, lee estas líneas, y dije, no, si yo no quiero leer, si lo que quiero es que me dejes Yo creo que echar una quieres mano. Y se quedó un poco así, dijeron, bueno, y ese día pues les conocí ahí. Y me dijeron también ellos y José Antonio, me dijeron, van a venir, pues si no era esa noche, al día siguiente, un montón también de cineastas que van a hacer una reunión, que están hablando de hacer algo, que era lo que luego sería la ACA. Sí. Y entonces me presentaron ese día José Ángel Delgado y José Ángel me dijo, pues ven, siéntate por aquí y quédate y escuchas lo que hablamos y, joder, apúntate, tal. Y me acuerdo en los sótanos de ahí pues no sé si era el ayuntamiento o dónde, pero de ahí de Fuentes. Y eso fue la primera reunión que se tuvo para hacer una especie de asociación, lo que luego sería la protoacademia, ¿no? La asamblea de cineastas O aragoneses. sea, tú llegas acompañado por tus padres porque no tenías capacidad de conducir. Sí, pues me imagino que mis padres ahí me dejaban. Te soltaron. Y claro. Pero sí, yo. Bueno, y de hecho fuisteis presidentes los dos, ¿no? José Ángel también fue presidente un Hombre, periodo y tú también. Claro, José Ángel la levantó, la ACA, y fue presidente los primeros años. Tú fuiste unos cuantos yo años. fui entre el 2005 y el 2008. Sí, yo fui más tarde. Que fue una experiencia dura. Bueno, pero sí, pero bueno, yo sobre todo lo guay yo creo que fue estar ahí, ¿no? Ser socio fundador, estar ahí desde el principio, porque todas las primeras reuniones que hubo joder, ¿cómo se llama este sitio? En la agrupación artística aragonesa. La calle La Gasca. Eso es. Sí. Todas, pues luego en los bajos del Central. Luego, pues todo eso, yo estaba ahí metido en todo esto y era el más joven, entonces, pues a toda esta gente, o sea, claro, con José Ángel muchísima relación, pero claro, conocía ahí aparte de todos estos que había conocido en Fuentes, pero claro, Raúl Guiu, Pablo Lozano. O sea, todos los de esos años, o sea, todos los que estaban haciendo cortos en esos años, claro, yo los conocía ahí. Claro.
Claro. Sí, sí. Hay una historia que yo desconozco y tú nos vas a poder contar. El ataque de los adefesios del espacio exterior, ¿qué es esto, por Dios? Es un corto Pero yo no he tenido, no lo he visto nunca ni he tenido ninguna referencia. No hace falta que lo veas, o sea, el título habla por sí mismo. Es un corto, es que realmente, claro, pues eran cortos que rodabas en casa de tus padres y alrededores. Sí que claro, estaban escritos, y sí que, pero realmente pues muchos eran divertimentos, eran cosas. Ya. Pero bueno, la gracia de este fue que fue el primer corto que nos cogieron en un festival de fuera, que nos cogieron en un festival en Cuenca. Ostras, qué bueno. Y me acuerdo que mis padres dijeron, pues vámonos a Cuenca, lo verían como una excusa de... y nos fuimos a Cuenca a poner el corto, que yo no entiendo cómo se coge este corto, pero bueno, lo cogieron y fue como una experiencia de decir, haces cosas y te pueden coger por ahí, ¿no? Claro. O sea, Sigues sin llegar a la mayoría de edad en todos sí, estos casos, y ya en el 99 llevas, te haces por lo menos 3 cortos, te haces Kurt. Sí, mira, el 99 lo divertido, ¿Qué pasó lo divertido del 99 es que todos estos cortos que hice, yo inocentemente los mandé todos a Fuentes. Y yo me acuerdo, pues no sé, cogieron uno, imagino, o no sé. Y entonces yo me acuerdo que cuando ese año fui, me dijo Aguilar, me llevase a un lado, me cogió y me dice, la próxima vez que hagas 4 o 5 cortos, dice, no mandes los 5. Que no podemos hacer ciclos todavía. Claro, entonces yo en mi inocencia pues mandé todo, ¿sabes? Pero luego lo que ahora lo piensas y dices, hostia, qué pesado, tío, mandando, ¿sabes? Ahí toda tu morralla, tío. A modo comprar en la lotería de Navidad. Todos tus zarrios los mandas ahí. Dios mío, alguno caerá, claro. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Pero bueno, sí, entonces sí que había... Lo que había era algo que he hecho yo de menos ahora, que era esa sensación... Bueno, claro, no había pasta. Esto todo se hacía sin dinero. Quiero decir, una inversión mínima podía ser que tenías que alquilar algo, ¿no? Una luz o, Claro, yo qué sé, claro. o que tenías que comprar no sé qué atrezo. Claro. Una luz hablo de que lo hacíamos con flexos y cosas Sí, así. O sea. sí. Entonces, esa sensación de pasarlo bien. Claro. De que, claro, como no había ninguna pretensión, eso sí que lo echo de menos, el decir, lo hacías por Sí, que la pasarlo premisa bien y sea punto. esa. Claro. Esa inocencia. Eso joder, ya me gustaría a día de hoy poder hacerlo sin pensar en cuántas horas llevamos rodando, Sí. cuántos días de ¿En cuánto rodaje, se nos está desfasando si el nos hemos ido el presupuesto? presupuesto, Claro, cuánto va a costar, simplemente el coger y pasarlo bien. Sí, de vez en cuando habría que parar y... Entonces, claro, hacías, y en un verano hacíamos 3 cortos. Sí. Y en esa época hacíamos cortos y no solo cortos, porque, por ejemplo, yo que sé, cuando estrenaron la peli esta de las galaxias de la amenaza fantasma, Sí. pues cogimos 2 o 3 también y nos fuimos a todos los cines del centro. Claro, cuando estaba el Palafox, el Quijote, Claro, el Cervantes. Y entonces yo hice como un plan con las sesiones, pues esta a las 6, esta a las 6:30, esta a las 7. Y entonces nos íbamos a las puertas y entonces entrevistamos a los fans locos que iban disfrazados y demás. Y luego pues rodamos como unas escenas así como de ficcionadas y hicimos como un documental corto, bueno. una especie de pseudo documental alrededor de los frikis de la Guerra de las Galaxias. Sí. Bueno. Has mantenido relación, sí, por lo que me decías, pero que profesionalmente sigan trabajando contigo algunos de aquellos equipos. Bueno, a ver, Álvaro Arrue, que es mi amigo desde el cole y que estuvo en toda esta época y que siguió conmigo, pues sí que... bueno, él es ingeniero, entonces no se dedica a esto, pero sí que, por ejemplo, tuvimos una empresa que hacíamos 3D estereoscópico hace unos años. Sí, de eso hablaremos. Entonces, quizá tal. Y mi amigo Pachi, que también en esa época hacía muchas de estas cosas conmigo, él es ingeniero electrónico ahora, pero él ha sido muchos años técnico de sonido, sobre todo de directo. Trabaja con El Granero y ha sido técnico de sonido y entonces sí que él ha trabajado conmigo, me ha hecho música para algunos cortos. Sí. Ha trabajado conmigo de técnico de sonido cuando hemos grabado conciertos, cuando hemos grabado videoclips y luego incluso pues cuando nos hemos ido a Alemania pues a hacer un documental de heavies. Sí. Pues está coordinando un montón de cosas de producción ahí en los escenarios, ¿no? Entonces sí que mucha de esta gente ha aguantado muchos años. Lo que pasa es que, claro, es difícil también, es que estamos hablando de que esa época teníamos 16 años. Es una barbaridad. No llegábamos aún a los 17 ni siquiera. Sí.
Tremendo. ¿Tienes una relación familiar en ese caso? Y te quería preguntar, a ver, en qué intervino también en tu faceta creativa uno de los pintores del Grupo Forma, que es uno de los grupos pictóricos, artísticos más potentes de aquí de Aragón, ¿no? Manuel Marteles. Claro, pues mi tío Manolo. Claro, tío Manolo. Claro, yo mi tío, yo creo que lo redescubrí esos años, porque sí que es verdad que cuando yo era pequeño, yo con mi prima, o sea, con su hija, mi prima Diana y yo nos hemos criado juntos como si fuéramos hermanos. Entonces íbamos juntos al cole, íbamos juntos a Helios, íbamos juntos, yo qué sé, estábamos juntos todo el santo día. Y ¿fue protagonista de alguno de los cortos o no le protagonista llegó? No, pero salía. ¿No? Salía. Y en Ya es tarde, en una escena teníamos que hacer como una lucha con espadas. Y le di una hostia en un brazo y siempre me lo recuerda el moratón que le dejé. Lo marca todavía, sí, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que yo cuando iba a su casa, mi tío nos ponía pelis, pero claro, o sea, estoy hablando de que, pues eso, que mi hermano no había nacido o recién nacido, o sea, yo tendría 7, 8 años, y mi tío nos ponía Cowboy de medianoche, ¿sabes? O sea, pelis así nos ponía mi tío, ¿sabes? Pelis que te... ¡pum! Y entonces... pues yo claro, sí que él tenía entonces en la calle Cantín Gamboa unos años que tenía un estudio y él tenía unos lienzos enormes y está ahí pintando y nos ponía unos caballetes al lado para que pintásemos nosotros. Y entonces sí que luego eso lo valoro de mayor, pero sí que en esos años de adolescencia él me dijo, ¿por qué no quieres y por qué no hacemos unos pósters de los cortos? Yo, pues joder, ostras, sí. Bueno. Y entonces me iba a su casa y ahí con el Photoshop y tal, pues cogíamos fotogramas o fotos que él tenía una cámara. Él se compró una cámara digital, una Mavica de estas que se hacían fotos en disquetes. Hostia, sí, y entonces me la dejaba en los rodajes y yo me iba y hacía fotos y entonces luego, claro, pues con eso hacíamos el póster y entonces empezamos así. Y luego mi tío es que era un personaje. Mi tío falleció hace poquito, hace unos años, y él era una bomba, era una bola de fuego. O sea, y entonces él era un personajazo y yo, claro, tenía una risa contagiosa y yo me acuerdo que siempre pensaba, a mi tío lo voy a engañar un día para salir en un corto. Siempre lo pensaba. Y entonces, pues en esa época le engañé para, bueno, un poquito más tarde, en el 2000, para un corto que se llama Teléfono Móvil, Volvamos a hacer la esclavitud. Sí. Necesitaba un juez histriónico, sobre todo porque había una escena que condenaba, o sea, era como un futuro distópico en el que si no tenías móvil te condenaban a la pena de muerte o algo así, ¿no? Y entonces eran como un corto que eran como historietas, ¿no? Y entonces en esta historieta, pues el juez condena a una chica por no tener móvil y entonces cuando la condena se ríe, ¿no? O sea, y entonces necesitaba esa risa para empalmar con el final. Entonces dijo, la risa de mi tío. Y entonces esa es la primera vez que le llamé. Y fue tremendo. Y entonces a partir de ahí surgió el que... Pues una colaboración extensa porque hicimos unos cuantos cortos hasta... No sabría decirte cuál fue el último. Pero varios, incluso en Perceval, por ejemplo, le llamé para hacer de obispo. Ostras, qué bueno. Y ahí está, y me acuerdo de mi tío vestido de obispo medieval en Loarre, con 40 de fiebre, hablando en latín. ¿Sabes? Bueno, sí, porque, claro, porque la película, ¿no? Entonces, pues, me acuerdo de eso, ¿no? O sea, entonces fue... O sea, fue una colaboración muy extensa. Hicimos unos cuantos cortos juntos, pero unos cuantos, sí, sí. No, por curiosidad, ¿Pepa Marteles tiene que ver con esa rama familiar? No, es como ya tiene que ver con el mundo del teatro y de la interpretación, claro, pareja de Ricardo pues Joven. No. Nada. También haces en ese año, digo también, no por nombrar todos, el barril del Amontillado, no sé si tiene alguna... Es una adaptación que Álvaro y yo nos montamos del cuento de Poe, muy sui generis, ¿no? Pero sí, nos la rodamos, nos la hicimos y bueno, pues ahí está. No, te lo digo porque casi son el pie a marchar a Madrid, que decir que son los últimos trabajos que haces desde aquí. Es que sí, a ver, es que claro, coincide, yo tenía claro cuando en el 2000 me fui a estudiar a Madrid en la Complutense, yo tenía claro que quería estudiar fuera. Yo me acuerdo que yo quería estudiar en Madrid, porque me llamaba a Madrid porque yo quería dedicarme al cine. Pero me acuerdo que
este amigo Dani y yo echamos solicitud en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, en Sevilla, en todos lados menos en Zaragoza. O sea, hiciste como con Fuentes con los cortos. Sí, era en plan... Zaragoza, pues a esos años, ¿no? Se te queda pequeña y es en plan, quiero salir fuera, quiero comerme el mundo. Y entonces, pues sí que es verdad que pues al final pues entramos en la Complutense y ahí sí que fue, bueno, fue un cambio grande. El principio, además, me pasó esto al principio del primer curso, esto de las novatadas, que luego dio pie a la película esta de Novatos. Pero sobre todo fue, claro, yo me fui a estudiar publicidad. Yo en mi inocencia también, pues pensaba, joder, mira Ridley Scott, mira David Fincher, que han hecho publicidad y luego son directores de cine, pues eso voy a hacer esto va a pasar igual, ¿no? Estaba Fincher y luego yo. Un plan sin Pero claro, eso, exacto, con 18 años, pues ¿qué piensas? Eres gilipollas, no puedes pensar otra cosa. entonces pues eso. Pero sí que es verdad que en la facultad, uno, conoces gente que tiene intereses, que tienes intereses comunes con gente. Claro, te vas a otra ciudad, una ciudad más grande y de repente pues abres un poco también la mente. Y luego en la facultad, sobre todo, lo que vi es, o sea, por un lado, vi pelis a cascoporro porque en la videoteca pues veíamos películas, o sea, sin ton ni son. Y luego, en cuarto de carrera, un profesor que se llamaba Waldo Cuesta, que nos daba... Joder, el título de la asignatura no me acuerdo, pero era como psicología aplicada a la publicidad. Pues este era un figura y este trabajaba con Tiempo BBDO, con un montón de agencias de estas tochas. Y hubo un momento que nos dijo, bueno, que tuvimos que hacer como un spot para clase. Y entonces, pues, muy rudimentario con lo que había ahí en la facultad, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que me dijo, ¿tú qué has hecho? Porque esto, o sea, estos planos están... O sea, había una diferencia entre otros spotcillos de esos que habían hecho otros y yo, pues, que como llevaba unos años encuadrando, sabía encuadrar, básicamente, no mucho más. Y le dije, pues estos cortos, tal, le pasé unos cortos y me dijo, ¿tú qué quieres hacer? Y yo le dije, pues a mí me gustaría ser director, tal. Y me dijo, ¿por qué no te vienes a algún rodaje? Y fui a varios rodajes, entre ellos había, me acuerdo en esa época, uno que era Claudia Schiffer bajando por unas escaleras... para un anuncio de un coche, ¿no? Pues a ese, o sea, estabas de lejos, ahí tampoco te podías... Fíjate, es que Claudia Schiffer, a unos oídos de un señor mayor como soy yo, sigue causando un cierto temblor. Pues fui a varios de esos y me empecé un poco a meter por ahí y entonces sí que estuve metido un poco en... Y entonces ahí fue como tengo que, o sea, pues el tema de, o sea, un poco que era mi plan, ¿no? De ser realizador publicitario, lo veía más cercano. Y sí que en esa época empecé a hacer videoclips también, porque a mí la música me interesaba mucho siempre tenía amigos músicos y sigo teniendo amigos músicos. Y yo la música es una cosa que no puedo vivir sin ella. Y sí que entonces empecé a hacer videoclips y entonces a raíz de eso, a raíz de empezar a hacer así como otras cosas, pues ya fui formando, digamos, conociendo a otra gente, ya fue otro paso más, ¿no? Pues por ejemplo en esos años conocí a Begoña Muñoz, que es de aquí y ahora, bueno, supongo que sí, pero vamos, hasta hace poco, yo creo que sigue con él, trabaja con Paco León. Paula Pomarón, coincides también en esa época. Paula Pomarón hubo un curso más que yo, no, un curso menos. Ella tiene un año más que yo, sí, pero ella un curso menos, empezó un año más tarde. Y claro, entonces coincidíamos. O sea, Paula de asignaturas que yo iba suspendiendo porque estaba rodando y no daba más de sí. Pues me pasaba ella los apuntes, es verdad. Y intercambiamos apuntes y demás, sí. Y luego toda esta gente que está en Madrid, Jorge Blas y compañía, los de la Casa del Ron. Yo, o sea, orbitaba un poco alrededor de ellos, porque yo era un poco más joven. Entonces sí que a veces coincidía con ellos en cosas. Con Jorge Blas, anda que no he coincidido alza para arriba, para abajo, Madrid-Zaragoza, cuando la estación estaba en la Puerta del Carmen. Pero íbamos juntos ahí hablando de pelis. Claro. Pero, y Nacho Blasco y toda esta gente, pero yo era un poco más joven, entonces Nacho Rubio no llegaba como a quedar habitualmente con ellos. Sí que en esa época... mi amigo Eus Barrera, que sí que ha actuado en bastantes cortos míos y que ha sido un mentor mío mucho en cuestión de música. Tenemos que hablar un poco, sí. Me presentó
en la Ibercaja, donde se hacía el Festival de Zaragoza, me presentó a La Mata. Ajá. Y La Mata me dijo, así que haces cortos, tú que haces cortos, déjame un corto tuyo, que lo quiero ver. Y entonces en Mari le pasé uno de estos cortos, creo que era Jinetes en la Tormenta. Y a raíz de eso empezamos pues una amistad que continúa hasta hoy, y sobre todo una especie de no pretendido mentorizaje, ¿no? Sí. Porque él sí que me ayuda un montón pues yo escribía un guión y se lo pasaba y me decía cosas. Inconsciente de mí, en muchas no le hacía ni puto caso. Sí. Lo cual mal, pero en otras sí, ¿no? Y le pasaba un guión o cuando acaba un corto, pues no sé. Y recuerdo mucho en esa época, por ejemplo, un corto que se llama Parking, que yo había rodado con Fandos y Estella, sí. Y que el sonido lo estaba haciendo con Delgado, la postproducción de sonido. Sí. Porque recuerdo La Mata viniendo allá a la oficina que tenía José Ángel. Y vio el primer montaje y me acuerdo que acabó y me dijo, ¿le puedes quitar un minuto? Y yo dije, ¿cómo que le puedo quitar? ¿Dónde? ¿Qué escena corta? Y dijo, no, escena no, vuelve a ponerlo. Y me decía, mira, aquí 8 fotogramas, aquí 6 fotogramas, aquí no. Y eso que la cabeza se te vuelve del revés, que dices, claro. Te abrió los ojos. Porque de hilar tan fino, ¿no? Y me acuerdo que sí, y le quitamos un minuto, sí. Y ahora mismo, cada vez que, por ejemplo, corto a una puerta que se cierra y digo, estos 4 fotogramas se pueden quitar, me acuerdo de ese momento de La Mata. Es un sello La Mata, sí. Sí, totalmente. Sí, hombre, La Mata ha hecho, es verdad, lo que decías tú, de mentor de alguna manera, de impulsor de proyectos y de personas que a lo mejor no confiaban en lo que estaban haciendo y él veía que había un potencial. No solo con él, ahora hablabas también de otra persona, de otra persona que es importante en tu carrera, Deus. Antes de eso quería preguntarte, y vamos a hablar de alguna otra que también ha sido recurrente, digamos, Bustamante, ¿qué pasó? Bueno, eso es más tarde, pero sí. eso es unos años, ahí se paran unos años de... Pero de Bustamante fue... Eso era el año 2008. Sí. Pues yo en Madrid estuve trabajando con una productora que se llama Concept y estos pues hacían muchas cosas... hacían de todo, pero el jefe, Eulogio Romero, que ha trabajado pues de productor ejecutivo de muchas cosas, le interesaba mucho las cosas de música. Y entonces con Endemol, ellos tenían como... Endemol era como un poco como... Ellos pertenecían a Endemol, por decirlo así. Entonces, Endemol les encargó un reality de Bustamante. Y yo que en mi vida jamás me habría comprado un disco Bustamante, yo ahora me las sé todas sus canciones. Porque me pasé 6 meses todos los días con él. Ostras. O sea, entonces nos encargaron un reality de su gira, de esa gira pues la gira que hizo en 2008. Y entonces, pues, estuvimos con él. El reality empezamos a rodar. Además, es que jugamos en casa, porque él trabajaba con Rampa, entonces sí. Todos los ensayos y todos los hizo en Huesca, y su gira empezaba en Zaragoza. Ostras, bueno. Y entonces, pues, estuvimos todo ese verano y otoño con él. En Zaragoza, claro. O sea, yo me acuerdo del primer día que vino a Zaragoza, ir a las pruebas de sonido, tal, y y luego vamos a comer. ¿Dónde comemos? Y dijo, me apetece marisco o algo así. Y dijo yo, hostia, me comería unos percebes. Y yo digo, bueno, pues se me ocurre ir al Cantábrico, al restaurante sí. Al lado de la Puerta del Carmen. Y el tío fue y se pidió un platazo de percebes, se los comía como pipas. Increíble. O sea, nunca me olvidaré de eso. Hombre, no se puede decir que no los hubiese probado porque él viene de San Vicente de la Barquera, ¿no? Y entonces, bueno, pues con Bustamante pues hubo, pues eso, fue unas correrías increíbles porque íbamos concierto tras concierto con él, que pues estudios de sonido, su casa con... Yo a su mujer la conocía porque unos años antes en un corto que se llama Vida Tocateja estuvo a punto de hacerlo ella. Entonces nos conocíamos un poco. Pero en esta época que está embarazada de la niña que tienen juntos, sí. Y claro, íbamos a su casa y está ahí todo fuera, ahí, una línea de paparazzis y tal y demás, ¿no? Y bueno, pues fue una época muy loca porque nos recorrimos media España con él y fue muy interesante, pero sobre todo a mí lo que me quedo con él, pues somos de la misma quinta, Bustamante y yo,
Y yo, pues es como un colega del instituto, o sea, alguien Sí, que no así, lo conoces ¿sabes? de la televisión, digamos, Sí, sino sí, de sí, sí. correrías. Y, Claro. y la verdad es que, bueno, pues obviamente como todos los artistas, pero tiene sus cosas, pero es un tío muy majo, muy majo, muy majo, ¿no? Majo. Y había cosas pues tremendas. Yo me acuerdo, o sea, había una cosa maravillosa que es él, pero su personal manager es José Mari, que es como su colega toda la vida. Sí. Y van juntos a todos lados. Entonces hay una cosa muy curiosa que muchas, bueno, esto no sé si lo puedo contar, si no, pues que... Ha prescrito, en cualquier caso Sí. han pasado años. Pero él tiene muy mala memoria. Y entonces él, en esos años, aún no se llevaban estos teleprompters que tienen ahí, Sí. estas pantallas que tienen ahí en los escenarios. Y entonces José Mari se ponía en un lado del escenario con un atril y las letras y un micro, ¿no? Y entonces este micro iba directo a un pinganillo que llevaba Bustamante y le iba echando las letras. Entonces su amigo José Mari iba y no cantaba, decía: devuélveme la vida que me la has quitado, que me la has quitado. Devuélveme la vida que me la has robado, que me la has robado. Así. Y el otro cantaba. Y entonces a nosotros nos parecía eso increíble y le decíamos, sabemos, claro, porque era a un micro en un lado del escenario tapado con una cortina, y decimos, sabemos que el que canta de verdad eres tú. Hostia, qué bueno. Nada, sí, hemos hecho un salto temporal, efectivamente, porque antes de eso has hecho unas pocas cosas con intervención ya de personas también. Has nombrado antes a Eus Barrera, Sí. que se convierte en un chico para todo, además de tu... Bueno, es que yo a Eus lo conocí en el 2001. Tuvo muchos años, veintitantos años, un bar. Ujú. Y entonces, ¿Qué pues, bar tenía? la taberna de Holandés. Ah, Estaba ahí al lado, está en Supervía. Sí. Ahí detrás de la plaza. Sí, 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 sí. Un bar pequeñito, pero puedo asegurar que era el bar donde mejor música se ponía en Zaragoza. Ajá. Porque Eus era... bueno, Eus es todavía un indagador de la música más refinada que se escuchan en los clubs de París. O sea, a ese nivel de decir, esto se está poniendo en París y aquí. Hostia. O sea, y antes de que salga el mainstream, antes de que sea conocido, ¿no? Entonces, Eus tiene una cultura musical vamos, acojonante. Y entonces, con Eus yo lo conocí para que viniera a actuar a un corto. Fue actuando en varios cortos. En Jinetes en la En Tormenta es el Jinete, primero, ¿no? Sí, en Transporte de Alcázar, Sí. varios cortos, en un montón de cortos. Sudó de pecho fue Perceval. Yo me acuerdo en Perceval, claro, Eus, claro, como era amigo, pues le metías marrones también. Y Eus, pues siempre, Eus es un manitas y siempre ha tenido una furgo, pues porque siempre ha estado haciendo cosas, ¿no? Y entonces, pues era en Perceval, oye, tráete la furgo, no sé, no recuerdo si era, creo que era para arte, tráete la furgo y metemos todos los pingos de arte ahí, ¿no? Y entonces era, bueno, venga, va. Y entonces, pues yo recuerdo, claro, que en Perceval estuvimos como un mes rodando ahí en Loarre y Sí. en Panticós, en distintos sitios, San Juan de la Peña. Y entonces, él, su primera escena, él era el antagonista del corto y entonces salía bastante, pero Sí. su primera escena, o sea, la primera semana no tenía ninguna escena, a los primeros 10 días, una cosa así. Y entonces, claro, pues todo el mundo le conocía de Eus, jijaja, que por las noches ponía música mientras cenábamos y estaba ahí echando vinos con todo el mundo y que pues iba con la furgo para aquí para allá y era un tío más majo que las pesetas. Y lo tenían por eso, claro. Y el primer día que le tocó actuar en la iglesia de Loarre, que montamos ahí la tabla redonda, con los caballeros de la tabla redonda, con todo el copón bendito, y él con su vestuario, con su tal, cuando le llegó el turno de decir su frase, la primera toma, la gente espontáneamente le aplaudió. Hostia. Pero, o sea, en la primera toma, rodando en 35, tal, y antes de decir el corta, se escuchan los aplausos de la gente, porque claro, nadie, o sea, los que le conocíamos sí, pero nadie se esperaba que de repente fuera Ostras, qué a hablar así, ¿no? Latín, tal. Y la gente le aplaudió en ese momento, bueno. fue increíble. Esa primera toma, yo creo que fue de esos momentos espontáneos, fue increíble. Entonces, pues con Eus sí, muchísima amistad durante muchos años y luego, sobre todo, que hemos compartido mucho por la música. Y luego Sí. yo, los años que estuve pinchando, pues claro, por ejemplo, pinchábamos juntos en sitios o pinchábamos juntos en su bar. Yo pinchaba en el Zorro habitualmente, yo era residente del Zorro. Sí. Y él a veces, yo le decía, vente, esta noche vente y pinchamos los dos. Hostia, qué bueno. Y él tenía unos cascos, es coleccionista de muchas cosas, entre otras de cascos como de vintage de pilotos, y tiene uno como de ruso así con la estrella roja y otro como americano, y entonces traía los cascos y pinchábamos, enchufábamos a él, no sé cómo, los auriculares Sí. y
y pinchamos con los cascos, cosas así, bueno. cosas muy locas. Qué bueno, que bueno. Además, es verdad que yo no lo tenía localizado por el nombre y dando repaso a tu trayectoria y a personas importantes en todos estos años, lo veía y digo, hostia, claro, luego me sonaba, ¿no? Al verlo, de verlo en trabajos tuyos seguramente, pero queda muy bien en cámara este tipo. Sí, O sea, para sí, ser sí. Conductor de furgoneta, DJ, hostelero, Sí, sí, bueno, pero es que maquinista. él tiene una vida apasionante, o sea, hizo, no sé cómo se llama, no sé lo que es, pero hizo la Million Haka de esto de rollo Sí, sí, los de boinas montaña, verdes, ¿no? digamos, sí, sí, sí. Pero rollo fuerzas Sí. especiales, y era piloto de autogiro, tenía un autogiro, o sea, es que ha hecho, bueno, es que ha hecho Bueno, es muchas para hacer cosas. una película de él, claro. Sí, 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 es sí, un sí, sí. personaje, ¿no? Nos vamos yendo y viniendo, ya lo ves que vamos yendo Sí, y sí. viniendo también en épocas, porque a veces pasamos a hablar de otra cosa porque coincide por temática o por personas, ¿no? Claro. Pero hemos saltado un poco el tema de los videoclips, que sí que habías empezado ya a hacer alguna cosa. Con Neumann hiciste en esos años Eso fue un poquito más tarde, eso era yo creo también. 2010, Ah, 2011. bueno, es más adelante. Sí, todo esto es porque con el corto Las 5 muertes de Ibrahim, Ajá. pues la verdad es que es un corto que hice sin ninguna pretensión, porque la experiencia de Perceval fue tan bestia que acabé destrozado. Y entonces me acuerdo que dije, me alejo del cine durante un tiempo y fue Sí. cuando, más que me alejo del cine, o sea, dejo proyectos personales, ¿no? Y Mm, entonces, pues hice todo esto de Bustamante, trabajé para mm, mucha gente mm, y demás, ¿no? Pero sí que es verdad que la cabra tenía el monte. Y mm. entonces, pues yo dije, me acuerdo que un día se me ocurrió esta historia de un tío que casi se muere y entonces encuentra como una sensación de nirvana en ese momento de antes de morirse y que repite eso constantemente. Entonces escribí el corto en una noche. Y entonces dije, vale, pero no lo quiero hacer como un corto convencional porque no quiero pasar otra vez. Entonces se me ocurrió hacerlo en fotos. Y entonces doy este rodeo y Sí, ahora voy para allí. sí. Se me ocurrió hacerlo en fotos y entonces al día de foto de Perceval, que era fotógrafo también y tenía equipo y tal, pues Ujú, mira, quiero hacer un stop motion pero con personas, en vez de con ujú. muñequitos de Sí. plastilina, con personas. Y entonces se me ocurrió, claro, ¿cómo podemos hacer esto? Porque claro, hicimos como unas pruebas y el problema es que mientras hablaban los actores, claro, hay que ir haciendo foto enfocar, foto Sí, enfocar, foto sí, sí, enfocar, sí, sí. y entonces vas perdiendo, claro, vas teniendo saltos. Sí. Y entonces, uno, no puedes hacerlo a la velocidad normal y dos, ¿cómo haces con el sonido? Porque entonces, lo que hicimos, lo que pensé fue lo siguiente, vamos a hacer una radionovela, vamos a ir a un estudio de sonido, vamos a grabar todos los diálogos y yo esto lo voy a montar. Entonces fuimos a un estudio de sonido, grabamos todo y yo monté el audio de todo eso, monté el corto en audio, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces, con el corto en audio, se lo pasé a los actores para que lo escuchen y lo memoricen. Y memoricen la velocidad, Sí, sí, sí. todo, ¿no? Y entonces, con esto memorizado, el audio, hicimos varias pruebas de a qué velocidad lo teníamos que ralentizar. Y dimos que había que ponerlo al 55% para que los actores actuasen así. Por ejemplo, la escena era que entraba, decía hola, buenos días y se sentaba, ¿no? Pues entonces él tenía que entrar despacito, decir hola, bueno, ¿no? Y sentarse despacito para dar tiempo a Claro, claro. hacer fotos, ¿no? Claro, claro. Luego quedaba más o menos como una velocidad normal, más parecido como al cine mudo, que Sí, un sí, poco sí, a sí, que va a golpes. trompicones, Ujú. pero quedaba como una velocidad. Y entonces así es como lo hicimos. Entonces el rodaje era pues con un playback del audio de ellos y ellos actuando fue así. Entonces este corto funcionó, o sea, lo hicimos con 1.700 euros. Con el último dinero que me pagaron de lo de Bustamante. Y lo rodamos en mi casa en Madrid y en 2 o 3 sitios más. Pero vamos, lo rodamos 3 o 4 personas. Sí. eh, y lo hicimos sin nada, sin ninguna pretensión, sin nada. Y estuvo en festivales, ni lo sé. Sí. Premios, pues 20 y tantos premios. O sea, en premios recaudó como 30.000 euros. Sí. O sea, habiendo costado Sí, 1.000 sí, 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 pavos. sí, sí, sí. Y, bueno, ganó en Málaga un premio Sí, del jurado. sí, Tal, o sí, sea, sí, sí. y entonces la cosa fue que en uno de estos festivales, en el Rendibú de Murcia, que también lo ganó, uno de los jurados de este festival era Paco Newman. Y Ujú. entonces me dijo, oye, yo quiero hacer, vamos a acabar el disco y quiero hacer un videoclip, ¿qué se te ocurre a ti? Y entonces dije, pues vamos, si venís a Madrid, grabo cosas al revés.
Y entonces, luego las ponemos hacia adelante. Y bueno, hicimos ese videoclip. Y entonces, esa época sí que hicimos bastantes. Pues aquí, yo qué sé, también coincidió con la época del 3D. Y por ejemplo, hicimos varios un poco como pruebas a alguno más grande, o a conciertos que estábamos planeando hacer. Hicimos con China Chana, que fue una experiencia muy buena, la verdad. ¿Con quién más hicimos así? Bueno, con el grupo de mi hermano, con Slick. Sí. Y luego, en esa época, lo gordo fue, hicimos con Saxon. Saxon son un grupo de estos de heavy metal de la época de Iron Maiden. Era como Iron Maiden, Judas Priest, ¿cómo se llaman estos otros? Def Leppard y Saxon, ¿no? Eran como los cuatro ingleses tochos. Y Saxon se ha quedado un poco más de serie B con los años, no llega a Iron Maiden, pero bueno, ahora mismo están de gira en Estados Unidos, son unos tíos que no paran. Pues mi amigo Pachillo, estábamos en el Monsters of Rock, aquí en la Expo, en la Feria de Muestras. Sí. Y están tocando Saxon. Y entonces, claro, Saxon en inglés significa sajón. Sí. Y entonces, esto fue justo el verano antes de rodar Perceval. Y entonces, claro, Perceval, había un tema de los sajones y los normandos en la historia, ¿no? Del rey Arturo y tal. Sí. Y entonces le dije yo a mi amigo Pachi, hostia, sería guay llamar al cantante de Saxon para hacer de rey de los sajones. Y me dijo que no hay huevos. Y dije, espérate. Entonces al día siguiente, buscando a este hombre, a ver, y entonces encontré a su manager y le escribí un email. Y le dije, mira, vamos a hacer este corto, tal. Y tardó 2 días en contestar y dijo, oye, mándame el guión que le ha gustado la movida. Hostia, bueno. Y dicho y hecho, se pagaron ellos el Ryanair de Londres a Zaragoza. Mi amigo Apache en su Seat Ibiza fue a recogerles. Que vieron que había medios. Y se los subió para Loarre. Qué bueno. Claro, vinieron muy nerviosos, pero cuando llegaron al castillo y vieron todo el tinglado que había montado, ya se quedaron tranquilos. Claro, ya vieron qué tal. Y fue unos años de amistad con ellos tremendos, con Biff, con el cantante, y con Tomás, que es su representante, su manager, que luego es el promotor de Wacken, que luego fuimos a Wacken a hacer toda esta movida. Y entonces, pues fue unos años de amistad con ellos, y entonces, un par de años después de Perceval, me llamó Biff, el cantante de los Saxon, y me dijo, oye, que vamos a sacar un nuevo disco y que nos gustaría que hicieses un videoclip. Y yo, pues venga. Y entonces, haz algo relacionado, porque este disco tiene como mucho tema medieval, haz algo relacionado con eso. Y entonces a mí se me ocurrió, como estábamos con el 3D en esa época, se me ocurrió hacer en 3D estereoscópico, nos fuimos unos cuantos, pues mira, se vino Raúl Envid, ¿quién más se vino? A Alemania, nos fuimos a Karlsruhe a grabarles los ensayos en 3D, hay un local inmenso, Alberto Martínez, no me acuerdo más qué más. Bueno, Javier Vegas, joder, que es el que hacía todo el tema de estereoscopía. Y le rodamos ahí esto. Y luego nos fuimos a Peracense. Y en Peracense rodamos en 3D pues a una asociación de estas de recreacionistas. Sí. Que vinieron allí, estuvieron ahí. Y entonces, pues, y a unos amigos míos que habían estado claro, es que yo conocía a este tipo en Perceval, porque este era un escocés que tenía unas pintas. Bueno, es que en el rodaje de Perceval vine un día a mi ayudante de dirección. El rodaje de Perceval es como un chiste de estos de entra un francés, un español y un alemán, porque porque mi ayudante de dirección era un noruego, había belgas, había franceses, había una rusa, había holandeses, había chilenos, había de todos los lados. Y entonces la movida fue que, y todo esto fue porque unos años antes yo había ido al Festival de Cannes, me habían llamado del Instituto de la Juventud y me habían dicho, oye, que tenemos que proponer a alguien por Aragón para ir como una especie de jurado joven del Festival de Cannes. Sí. Y te vamos a proponer a ti. Y dije, vale. Y dijeron, y cada comunidad presentará uno. Y dije, pues irá un catalán, un vasco, claro. No ver yo. O sea, ni de coña. Pero salí yo y fui y estuve ahí una semana, pues increíble. O sea, pues claro, a gastos pagados en el Festival de Cannes. Viendo de todo. Con 20 y pocos años, con gente de toda Europa, que éramos 60. Y ahí mucha gente de la que conocí ahí me la traje a Perceval. Y entonces todo esto iba porque en Perceval se me ha saltado cielo. No, estábamos con el mundo videoclip.
Sí. Y hemos saltado. No, bueno, por el tema, el tema de que allí, pues toda esta gente que salió. Sí. Bueno, que de Perceval a lo de Saxon de Emperacense, pues montamos ahí un tinglao. Los escoceses, joder, eso era. Vale. Pues que me había en dirección, que era un tío noruego, me dice, tienes que ver a este tío que ha venido. Y salgo, yo estaba dentro del castillo y salgo ahí afuera y me encuentro a un escocés vestido de cuero enorme, con tatuajes en la cara, piercings, pelo largo, tal, no sé qué, en una Harley. Y digo, hostia. Y me dice, mira, yo estoy viviendo aquí en el camping porque mi novia trabaja aquí. Y dice, pero bueno, yo soy especialista de acción en Braveheart, en Los Inmortales, en Rob Roy, no sé qué. Y que si necesitas a alguien, que yo vengo. Y le digo, ¿y qué sabes hacer? Y me abre así una maleta que tenía en la moto y me saca un mandoble, una espada, un no sé qué. Digo, todo lo que sea de espada y todo lo que sea de tirarme de sitio, todo lo que sea pelea, ahí digo... Venga, pues ¿te puedes venir mañana a las 8 de la mañana? Y dice, sí. Y se vino. Y a partir de ahí pues surgió una amistad con este tipo, con Max, y le llamé para que viniera otra vez a esto de Saxon. Y entonces ahí estaba él y otro colega suyo, pues dándose espadazos en Peracense. Y bueno, pues fue también una experiencia increíble. Y me acuerdo que vinieron, cuando estuvo acabado, vinieron los Saxon a tocar en el Metal Way, que ya también hay en el... No, esto era en Valdespartera, puede ser. Y una mañana me los llevé al Yelmo, porque nosotros en esa época éramos socios de Yelmo, y me los llevé a los Yelmo a enseñárselo el videoclip acabado en 3D. Guay, me acuerdo sobre todo el bajista, que se acercó el tío emocionado y me dijo, gracias por enseñarnos this little film, dijo, ¿no? Gracias por enseñarnos esto y tal. Y con ellos pues una amistad que duró mucho tiempo, sí. Qué bueno. O sea, aún está ahí, pero vamos, que hubo una colaboración extensa con ellos. Estamos pasando de un tema a otro porque tal como ya avisamos... Ya ves que ya hablo poco. No, pero y que es que has hecho mucho, muchacho, es que sigues siendo muy joven y has hecho muchos trabajos. Mira, por dar un repaso rápido, ¿no? Por ejemplo, Noches Rojas nos lo hemos saltado, que ahí tengo algún amigo que trabajó contigo, Joaquín Murillo. Bueno, es que claro, yo para Noches Rojas quería Joaquín Murillo de protagonista. Y me acuerdo que Manolo López, que luego hablamos de él, cuando hablemos del Lipsy si quieres, o... Sí. Luego damos pues Manolo, porque Manolo es imposible, hay que hablar de Manolo. Claro. Pero y mi amigo Manolo López y yo, me acuerdo que quedamos con él ahí en el Café y Té del Paseo Independencia. Ajá. Y me acuerdo, por la mañana así pronto, y me acuerdo que tal como entramos, dijo Joaquín, mira chicos, os agradezco mucho que me hayáis mandado el guión, pero yo no lo voy a hacer. yo ahora no estoy para esto. Y entonces él nos recomendó, tengo este compañero que es Alfredo Mompel, sí. y dice, y él os lo va a hacer de puta madre. Y entonces quedamos con Alfredo, y ya, buen rollo y tal. Y entonces él hizo Noches Rojas y luego hemos coincidido más veces, me he encontrado con Alfredo por ahí, pero la verdad es que sí, yo la verdad es que Noches Rojas pues empezó como un corto realmente. Lo que pasa, tenía el apoyo también eso de Alberto Martínez, había gente, o sea, Céspedes estaba también por ahí por medio. Sí, o sea, Céspedes me echó muchos cables en esa. Y pues había mucha gente, ahora no me acuerdo todos los que había. Ale Rodrigo estuvo también en ese... Es que claro, fíjate, rodamos en la Madalena, en la calle Mayor, una procesión. Me acuerdo que no sé, que alguien, me acuerdo que fuimos Manuel y yo al barrio Oliver a una señora a cogerle capirotes y trajes de estos de procesión. Y vestimos pues a todos los colegas no me acuerdo qué cofradía era, una cofradía así de color morado. Sí. Y entonces teníamos una máquina de humo y entonces teníamos, no sé, 10 o 15 personas y lo hicimos pasar porque había pues por 50, ¿no? Y Alex, claro, es que en Noches Rojas necesitábamos un hospital. Sí. Y entonces Manolo dijo, déjame preguntar en la MAZ a ver si, joder, que conozco a alguien tal. Y entonces Manolo se fue a hablar con el gerente de la MAZ y cuando fuimos ahí nos dio permiso. Dijo, oye, tengo mi hijo que es que pues hace cortos y tal, y si podría venir al rodaje. Sí, hombre, claro, pues que se venga. Ale Rodrigo, que tenía, pues no sé qué años tendría, pues eso, 16 años. Sí, lo que te pasó a ti años antes, sí. Y vamos, tengo fotos de Alex con un estico.
¿sabes? Con un estico en la calle Mayor, así, que era un chaval. Qué bueno. Y me acuerdo, y vamos, coincidíamos mucho en el Zorro cuando pinchaba, Sí. porque él tocaba con los We and Them y paraban por ahí, ¿no? Y entonces me acuerdo que me pasaba cortos suyos y tal. Y entonces en esa época, claro, hay mucha gente con la que coincidimos en Noches Rojas que empezó con un corto y fuimos rodando a lo largo también de todo ese año y acabó siendo pues una cosa mucho más larga. Un mediometraje, ¿no? Que hemos pasado demasiado por encima, nos va a tocar pasar por encima de unas cuantas cosas. No pasa nada. Pero Perceval, claro, no deja de ser en ese momento además seguramente el producto más caro de la historia aquí, ¿no? Y cómo se entra en un proyecto así tan bestia, bueno, y cómo, sobre todo, cómo se sale de él. Pues a ver, se sale, ¿no? Pues se sale, no se sale, lo abandonas. O sea, lo tienes siempre ahí como un cadáver en el armario. O sea, no sales de él. No te recuperas. Pero la cosa fue, bueno, yo siempre he sido enamorado de todo el tema medieval, castillo, estas cosas, porque mi padre lo es y a mí sobre todo me lo ha inculcado mucho de pequeño. Todos los fines de semana íbamos a un castillo a otro. O sea, sí, eso es así. Sí. Y entonces pues a mí todo el tema pues siempre me interesaba y yo quería hacer algo medieval y quería rodar en Loarre porque o sea, ¿para qué me voy a explicar? Quería rodar en Loarre porque es Loarre, ¿no? Claro. Y entonces pues salió el tema de hacer esto y entonces pues yo quería trabajar con gente de muchos lados para rodar, para que el rodaje fuera en inglés, para probar, ¿no? Y trabajar así. Y bueno, pues fue la idea loca de en qué hablarían en esta época. Fuimos hablando con varios lingüistas y tal, y entonces una experta que es la que nos hizo de coach, pues dijo, pues hablarían en este tipo de latín. Que luego en otro, pues hay gente que está en desacuerdo y no hablarían en esa época. Así, bueno. Pero lo decidimos hacer así y estuvimos dando clases con ella, todos. Yo el primero porque yo había suspendido latín en la Sevilla. O sea que... Entonces, pues los actores, yo estuvimos haciendo clases y luego ahí, pues en el rodaje estuvo de coach. Y claro, pues es un corto, pues que estuvimos rodando un mes. Estuvimos rodando un mes en San Juan de la Peña, que fue un lujazo estar allí. En Loarre, yo había, o sea, claro, es que Loarre trabajaba con nosotros Rebeca Santolaria, que esta chica, yo creo que estudió en el CPA, yo creo, y ella era de Loarre. Y su padre en esos tiempos era el que era el guardés del castillo. Sí. Entonces, claro, yo he tenido momentos en Loarre increíbles de abrir y cerrar el castillo, de ser las 3 de la mañana, estar todo el mundo recogiendo todo, porque rodábamos de noche, y yo quedarme solo arriba del castillo así. Y una cosa muy curiosa, o sea, en la escena, hay una escena que es como la batalla, ¿no? Le llamamos el saqueo. Y entonces ahí pues montamos unos andamios para que se pudieran unos arqueros en las torres, metíamos caballos y animales, halcones, la gente pegándose, espadazos por ahí, fuego por aquí, de todo, ¿no? Y entonces había una catapulta, que hoy día está expuesta un poquito más abajo del castillo, ahí en un parque, pero que esta catapulta la construyeron para la peli de Verhoeven que iba a hacer de las cruzadas, y se quedó allí. Esta catapulta pesaba, ni lo sé, en plan 2 toneladas, algo así. Entonces hacía falta una grúa que la cogiese, la subiese al castillo y la pusiese. Entonces nosotros la pusimos ahí y como que le pusieron los defectos unas barras de estas de gas para ponerle fuego, como que estaba medio quemada ahí. Pero claro, nosotros la pusimos delante del castillo, apuntando hacia el castillo. Eso eran... Pues esto era octubre, noviembre, pues eso eran antes de, justo atardeciendo, porque ya de noche, yo me acuerdo que yo estaba diciéndole al de la grúa dónde ponerla y tenía ya los faros encendidos y casi no había luz. Y me acuerdo luego subirme con él y bajar, o sea, éramos los 2 únicos ya que quedaban ahí arriba. Y la dejamos ahí, pero o sea, no había nada debajo, no había cemento, no había en la tierra, ¿no? Y entonces nos fuimos. A las 6 de la mañana vuelvo para rodar. Y me dice mi ayudante de dirección, lo vas a flipar. Y yo, ¿pero por qué? Y la catapulta estaba, pues, 50 o 70 metros o 100 más allá, alejada del castillo, dada la vuelta. Las ruedas de esa catapulta no funcionan, son de claro. No, tienen eje. Yo con una grúa, claro. Y no había marcas de ruedas ni de nada. Oh. Entonces, y nadie subió. No había marcas de camiones, no había, o sea, alguien tenía que subir con una grúa y moverla. Sí. Entonces se difundió en esos días la teoría de que el castillo
era Tenía una energía era consciente de que esa catapulta estaba ya amenazándole, claro, y la había mandado lejos y le había dado la vuelta. ¡Oh, qué bueno! Bueno. Nada, hay mil para contar de ese producto, Sí. desde luego, pero vamos a ir avanzando y Sí, efectivamente claro. no nos podemos saltar a Manolo López y la etapa de Claro, Vamos a hablar sobre todo de Manolo porque del resto, o hemos hablado con ellos, o ya hemos hablado mucho de claro, ellos, de Teresa, de Javier, de Iranzo, de Cristina, de Carlos Navarro, que lo hemos claro. tenido por Sí, aquí, claro. de todos, bueno, de Julio Stedi, etcétera. Pero Manolo es un tipo que Claro. además aquí es un referente en esta comunidad. Pues Manolo, la cosa fue que mira, Manolo, yo lo conocí en el año 2001 porque cuando rodamos Jinetes a la Tormenta, que era un corto bélico, rodamos un par de días en Belchite. Entonces había un día que venía Pau Costa, inventamos ahí explosiones y de todo ahí en el Pueblo Viejo, e hicimos una llamada de estas de figuración. Y entonces Manolo y, no sé, y 20 personas más vinieron de figuración. Y a la hora de la comida estuvo hablando conmigo, estuvimos ahí hablando los dos, y me dijo, y me contó un poco su historia y que él había estado, pues estaba prejubilado y que entonces él se apuntaba a un bombardeo. Había estado en todo lo que rodaban por aquí cerca, pues había estado en Guerreros de Calparsoro, había estado en todo lo que podía, ¿no? Y entonces la cosa era que me dijo, oye, si haces otra cosa, llámame. Entonces yo estaba preparando el siguiente corto, que era Tras los pasos de Alcázar, en el año 2002, y era un corto de acción y quería hacer una pelea de artes marciales. Y él a mí ya me ha contado que él era maestro de artes marciales. Era un karateka increíble, o sea, colaboraba con todos los gimnasios, o sea, yo había hecho muchos años karate y entonces pues compartíamos gente conocida y bueno, pues disciplina, ¿no? Y entonces le dije, oye, tengo que montar esto, ¿me lo haces tú? Y dijo, pues claro que sí. Y entonces él vive enfrente de la Casa Loco y entonces Jesús, que actuaba en ese corto, Sí. y Eus, Jesús era el gerente de la Casa Loco. Y entonces hacíamos los ensayos de la pelea por la tarde antes de que abriese la Casa Loco a puerta cerrada con todos los karatecas que venían ahí en la Casa Loco. Y entonces, pues en esos días, bueno, pues acabamos, se iban, claro, y entonces Manuel y yo nos tomábamos algo. Y claro, yo era, joder, tengo que encontrar tal localización, o joder, tengo que buscar esto. Y él me decía, pues yo te ayudo. Y entonces, de una manera orgánica, se empezó a meter en producción y yo le dije, oye, necesito un jefe de producción, hazlo tú, pues venga. Y entonces empezamos con una extensa colaboración durante unos años en el que pues en ese corto, en Parking, en Viva Tocateja, pues él era jefe de producción. Entonces, en esa época que hicimos Tras los pasos de Alcázar Parking con Fandos y Estella, claro, Estella, que empezaba a hacer, que hacía cosas con Elipsis, Sí. claro, dijo, pues me llevo a Manolo a Elipsis, porque Manolo es un crack. Y cuando Manolo ya estuvo en Elipsis, pues hubo un momento que dijo, espera que voy a llamar a Pablo, porque les hace falta otro realizador, y que venga Pablo. Y entonces así es como yo llegué a Elipsis. Esa es la conexión. Sí, sí. Y claro, el Elipsis, pues sí, hice varios... Sí, spots sobre todo. Hicimos spots, En esa época hicimos algunos corporativos. Yo me acuerdo siempre de uno que hice con Rafa Güeras, que fue maravilloso. Y bueno, y ahí estaba Julio Ostedi, estaba un montón de gente y demás. Pero en esa época, pues eso, ahí en Elipsis, ya esto es la época, yo sí que llegué a conocer a Iranzo y a Javier y demás, pero esta era la época sobre todo que Teresa ya estaba al mando. Sí. Y entonces pues hicimos, y yo, de los spots, pues el que recuerdo mucho es uno que hicimos con Víctor Fernández para el anuario.net. Sí. Y que yo me empeñé en traer, o sea, en poner un traveling en no sé qué, para un croma, bueno, no sé, que lo podríamos haber hecho y hicimos ahí una cosa, pero la verdad es que fue un spot que funcionó muy guay y hicimos más cosas, hicimos un montón. Pero la verdad es que yo la época de Elipsis la recuerdo con mucho cariño, la recuerdo. Y claro, es que con Manolo, Manolo su frase que es, estamos perdiendo tiempo y dinero. Pues es que con Manolo te puedes ir al fin del mundo. Elipsis además tuvo este y otro, que hablabas de prejubilados, Pepe Pinto también. Bueno, y Pepe, claro. Y que, bueno. Es que Pepe, con Pepe también hice un par de spots y alguna cosa más, y Pepe era un figura, claro. Increíble. Vamos a tener que pasar, fíjate que es una rabia tremenda por encima de cosas tan potentes como que además yo estuve presente en el ensayo general del 3D de W allí en la Feria de Muestras fue aquello, ¿verdad? Sí.
Tienes un bloque digo un bloque porque es en varios años que va desde las 5 muertes de Ibrahim González a las 6 reencarnaciones del mismo, sí. con diferentes trabajos, pero es que tenemos que llegar y con esto además afrontar, digamos, un poco ya el final de esta charla, con Marta Cabrera, que supongo que te sonará el nombre, ¿verdad? Claro, Marta Cabrera te suena. Sí. Hay una cierta cercanía y socios además en Redwood Films. Por una parte, yo he visto además ya de ahí, yo había visto ya en su momento casi todos los trabajos. Vigilo el camino. Hay uno de los protagonistas además es David Sancho, que claro, lo has tenido en... Es que David Sancho, o sea, no se ha pedido Aragüés de milagro. Y no me ha pedido Sancho de milagro, somos como hermanos. Ahora un crooner en el mundo de la música, sí. Un crooner turolense, pero... A mí Sancho sobre todo, aparte de toda la amistad que nos une, a mí yo le agradezco mucho que me redescubrió Teruel. Claro. Y la verdad es que con Sancho, pues, o sea, vamos, seguimos siendo muy amigos, pero sobre todo esos años hicimos muchas barrabasadas, hicimos mucho de todo. Yo me acuerdo de un videoclip que nos fuimos a hacer a Mallorca, que estuvimos 52 horas sin dormir, rodando para aquí y para allá, mezclado con parranda, obviamente. Claro. Pero nada de sustancias ilegales, ¿eh? No nos vayamos a pensar. Pero solo cine. Excusatio non petita, ya sabes cómo sigue. Bueno, pues que Mallorca y 52 horas sin dormir suena un poco a eso. Y la verdad es que hemos hecho muchas cosas juntos, aparte pues sus cosas, ¿no? de cantante. Yo le he grabado conciertos, hemos grabado videoclips, pero luego pues él ha estado en Vigilo el Camino, ha estado en un montón de cosas mías, y hay cosas que siempre hablamos de tenemos que hacer esto, tenemos que hacer tal. No, siempre. Con Redwood tienes, bueno, por no saltarlo, porque además no podemos hacerlo, Jaime Fontán también es otro. Bueno, nos ayudó mucho. Es que yo creo que fue un revulsivo muy grande en ese 2012, una cosa así, que Fontán, yo me acuerdo que nos apoyó mucho desde el principio. Y cuando empezó la tele a apoyar, venga, pues claro, nosotros estábamos que queríamos hacer largos, que no queríamos volver a hacer cortos, y entonces pues sentimos mucho su apoyo. Y tanto en eso, en Novatos, él nos apoyó siempre mucho. Siempre me acordaré con Fontán estar en la Seminci, en el estreno de Novatos en la Seminci, y que vino y estar con él y demás. Siempre me acordaré de eso, por ejemplo. Y entonces, pues claro, nosotros toda esta época, pues desde Vigilo el Camino, Novatos, para entrar a vivir, y esta última Ancestral, pues claro, pues nosotros un poco hemos producido desde aquí, ¿no? Películas pequeñas, pero desde aquí, pero claro, pues nuestras pelis han acabado en Netflix o han acabado, pues se han estrenado, pues yo qué sé, para entrar a vivir hasta en muchísimos festivales o bueno, pues eso, ¿no? Ancestral hace nada, aún no ha salido publicado, pero yo lo digo, ¿qué más da? Nos dieron un premio en el mercado de Cannes con Ancestral, entonces pues quiero decirte, son películas humildes porque las producimos desde aquí como podemos, pero hemos llegado a cosas. Con gente además de la tierra, que es otro de los que se empeña en que eso sea así, pero claro, es que la gente de la tierra está entre los mejores de la gente que es de otras tierras. Arantxa es de las mejores, Ana Bruneder de las mejores. Bueno, y no los hemos mencionado, pero hay unos chavales que se llaman Jorge y Marta, Z, es que no permiten que se les nombre. Que yo los conocí en el año 2002 haciendo traspasos. Todo fue porque Fan2 me dijo: vaya, vamos a hablar con estos que se han montado esta empresa. Y entonces, pues ahí les conocí y sobre todo, a mí Jorge, ahí, claro, yo no le pillé el rollo al principio. Y yo digo, hostia, qué serio que es este gacho. Sí, esto al pasa. Principio, claro, yo creo que aún estaba saliendo de su época de Cure. Y yo no le pillaba el punto. Y años después, en la época de Vigilo el Camino y por ahí, y años después, ahí los dos coincidimos en nuestra afición al vinagre y al Rodri, y entonces ahí ya nos empezamos a entender mejor. Estás haciendo feliz ahora a una persona en este momento. Digo, mira que se va a acabar la charla sin nombrarlo y no lo hemos conseguido. Jo, qué rabia porque, bueno, Ancestral hemos pasado muy por encima. Copeland, ese batería de The Police, es el proyecto con el que andas en estos últimos tiempos y que te lleva de un lado para otro. Estamos montando Ancestral, que le quedan nada, que nuestros socios en Ancestral también son
Iñaki Lacosta, que también estaba aquí, y Ana Revilla, y están acabando ellos los VFX y pues, nada, en un par de semanitas estará acabada Ancestral. Y Copeland también estamos sacando el montaje y yo creo que, a ver, para septiembre así estará acabada también. Y pues lo de Copeland, claro, es un proyecto soñado, porque yo me acuerdo tener pues 16, 17 años y fijarme siempre en el disco de Outlandos d'Amour que tenía mi padre ahí entre todos sus vinilos. Y me acuerdo una vez que dije, voy a escucharlo, joder. Y lo puse y empieza con la batería. Taca, taca. Y dije... Y yo, claro, a mí The Police no es de mis grupos favoritos, pero claro, yo me acuerdo esa primera escucha decir, ¿quién toca la batería? O sea... Y entonces, Stuart Copeland, muchas veces cuando yo no sé tocar la batería, yo hago, o sea, porrearla. Sí. Y cuando te preguntan, ¿qué es tu batería favorito? Yo siempre digo, Stuart Copeland, y la gente dice, hostia, tal, porque pues la gente suele decir, no es un nombre que a veces se menciona como batería favorito. Pero siempre lo ha sido. Y hace un par de años, en el Saracusta, vino un tío americano que traía su documental. Y pues hicimos buenas migas y nos fuimos a tomar algo. Y me dijo, ¿y qué quieres hacer? Y le dije, joder, pues yo siempre quería hacer un documental de este tío. Y me dijo, hostia, pues yo conozco a uno que conoce a este. Joder. Y entonces me puse en contacto con él. Okay. Y entonces, pues así, dicho hecho, eso era la primavera. En el verano estábamos en Italia rodando con él. Y luego hemos estado en Los Ángeles, en su casa, que es vecino de Spielberg. Madre. Y ahí, claro, es muy gracioso porque llegamos, claro, y nos faltaba un cablecito, no me acuerdo de qué. Y dice, hostia, pues yo no lo tengo, este cable tampoco. Y le dije yo en coña, porque se vive... en la zona más pija de Santa Mónica, y entonces desde su casa se ve como una colina y un casoplón. Le dije yo de coña, pues vamos a tu vecino y le pedimos el cable. Me dice, pues ese es Spielberg, igual tiene un cable. Y le digo yo, pues vamos. Entonces yo veo que cojo las llaves y dice, bueno, pero ir así sin avisar. Y le dije yo, no, que te lo decía. Hostia, qué bueno. No, las que te has visto, ¿eh? Bueno, es imposible, como decíamos, y como se ha podido comprobar, es imposible. Nos hemos saltado ese podcast amigo que tenéis con... Sí, Tertulia Carpenter, claro. Claro, con Carlos Val, Iván Castell y Víctor Forniés. Pero también nos hemos saltado un poco por encima y a lo mejor vamos terminando por ahí ese Road to Wacken en Alemania, cuando hablábamos también del 3D. Porque por un lado quería saber a quién te llevaste de aquí y por otro lado te voy a enseñar una cosilla ahora. Pues hubo mucha gente. Yo creo que, claro, la gente así más significativa de esos años fue Javier Vegas, pues porque estaba con todo el tema de la estereoscopía. Juan de Padura, Sol Gallego, Elsa Tercero. ¿Quién más hubo? Bueno, y luego vino mucha gente, pues mi amigo Pachi, Edgar, un montón de gente que se vino por ahí, Álvaro, Eu se vino. Y bueno, fue una experiencia tremenda lo de allí, porque estuvimos allí una semana ahí conviviendo con todos los con todos los locos, ya lo veo ya. Ojo, sí. Esta baqueta, ¿eh? Sí. Esta te sonaba. Sí, me suena. ¿Tienes vista? Sí, me suena. Pero bueno, fue una experiencia tremenda. Yo creo que cada peli es una aventura, y yo creo que la gracia está esta frase de Amelia Earhart de la aventura merece la pena en sí misma. Hacer pelis, hacer cine es eso, es una aventura que no cae en saco roto, ¿no? Cada cosa te trae y por ejemplo, pues Ancestral pero es que no es solamente la aventura Ancestral no es solamente la aventura de este año, o sea, llevamos desde el 2017 que empezamos a rodarla y que no se pudo continuar, luego cayó la pandemia, entonces también fue un rodaje, pues bueno, como le pasó a Macipe, ¿no? Con Estrella Azul, lo que sea, que también ha accidentado hasta que coges y llegas a terminarla. Entonces, a veces no es solamente claro, a mí me cuesta mucho verlas. A mí cuando vas a un festival, presentas la película, yo intento escaquearme por un rincón, porque a mí cuando te cogen y te sientan y no te puedes escapar, claro, yo estoy sufriendo hora y media viendo eso, porque yo no veo la peli. Yo veo todos los errores que he cometido yo y además acordándome de todas las cosas que pasaban ese día. Entonces yo intento escaquearme y no volver a verlo, porque claro, las pelis son como una relación que ya has dejado atrás, ¿no? O sea, son como una expareja. Entonces no la quieres volver a ver. Entonces, pero la aventura de hacerla es lo que te llevas. Entonces, yo creo que eso es lo importante y de todas estas películas y de todas estas cosas es un poco lo que sacas, el que las has vivido. Y que obviamente luego, pues, no hay una película perfecta, pero la experiencia de hacerlas
es lo que te acompaña porque, bueno, es lo que te acompaña el resto de tu vida, es así. Bueno, pues oye, yo creo que nos hemos saltado, como decíamos, muchas cosas. Pero bueno, pues te he puesto ahí un punto, un broche final. Te he puesto. Has abierto ahí un melón para que se quede la segunda parte pendiente, ¿no? Bueno, yo creo que hay que hacer la entrega de esta baqueta de parte de ZTAC, hay que hacer la entrega de ese recuerdo. Primera grabación en vídeo, primer regalo para uno de los concursantes. Bueno, muchas gracias, Pablo. Joder, gracias a vosotros, encantado de estar aquí. Cuántas cosas chulas has contado.